Bienvenidos a Encuentro de Trabajo, este programa que hacemos con ideas para el mundo del trabajo, sus trabajadores, empleadores y emprendedores. Un programa que hacemos desde el área de Desarrollo Económico y Trabajo de la Municipalidad de Centenario en la provincia de Neuquén, Argentina. Yo soy Enrique de la Vila y me acompañan Valeria Muñoz, Belén Lepe, Karen Rocha, Belén Echenique, Belén Olsman. Bien, este es el capítulo número 39 y lo estamos grabando el 14 de agosto del 2015. Lo primero, como siempre, es empezar con algunas noticias, tenemos poquitas. ¿Cuál es la noticia del día? Bueno, hay un aviso clasificado, una propuesta laboral desde acá. Una importante empresa está buscando un administrativo. Entre sus tareas principales va a ser tareas administrativas y facturación, control de facturación. ¿Cuáles son los requisitos que debe presentar? Experiencia laboral en el área administrativa, conocimientos en documentos comerciales, disponibilidad horaria, movilidad propia y bueno, se ofrece estabilidad laboral. El horario de trabajo sería de lunes a viernes de 7 horas a 16 horas y sábados de 8 a 13 horas. Los interesados deben acercar los currículum, fotocopia de DNI y CUIL, bueno, la dirección que al finalizar el programa se va a dar. Bien, y ahora sí, se acaba la noticia del día, vamos a tratar el tema del día. Cada vez más nos vamos habituando que en toda esta búsqueda laborales siempre pasamos por entrevistas laborales, a veces hay evaluaciones técnicas que lo tratamos en algún programa y una de las cuestiones que cada vez se trata más son los test psicotécnicos, estas evaluaciones de actitud que siempre se hacen. Entonces queríamos tratar un poco de ese tema hoy. ¿Qué son los test psicotécnicos? ¿Para qué se usan? Bueno, los test psicotécnicos son más que nada pruebas que lo que se utilizan son para medir capacidades, aptitudes, algunas habilidades y aspectos de la personalidad. Por ahí algo para tener en cuenta es que no solo evalúan o los test psicotécnicos están orientados directamente a hacer hincapié sobre la personalidad de los sujetos, sino que también se evalúan todas las otras capacidades que él tenga en relación a qué es lo que está buscando en la empresa y cuál es el puesto que esa persona va a cubrir. Entonces, en función de eso, van a variar mucho las pruebas que se van a aplicar. Y en cuanto a test, tenemos una batería muy amplia. Tenemos test de personalidad, de inteligencia, test que evalúan la parte del razonamiento, razonamientos verbales, razonamientos numéricos, memoria, atención, percepción, cuestiones más motrices. Entonces es muy amplio el abanico de posibilidades que hay dentro de los test, entonces no siempre hay que encasillarlo en que solamente vamos a ir a un test y nos van a hacer hincapié sobre cuestiones personales o que tengan que ver con la intimidad de cada uno. Por ahí esto lo recalcamos porque lo vemos acá en la oficina que genera mucho miedo la instancia de test psicotécnico porque quizás se piensa que solamente se van a indagar en cuestiones personales. Y bueno, tener en cuenta que ubicarnos que es un test, que es laboral, entonces va a estar en relación a las capacidades que tenemos para cubrir ese puesto. Después, pueden ser individuales o grupales. En el caso de que se nos aplique un test en forma grupal, lo que hay que tener en cuenta es que nosotros vamos a trabajar sobre un material determinado y que si bien nos dan la consigna en grupo, va a ser algo más personal, vamos a tener nuestro material para trabajar, concentrarnos en eso y que salga de la mejor manera posible. Por ahí un ejemplo, ya como para ir cerrando mi parte, es, por ejemplo, nosotros queremos ingresar a una empresa a un puesto administrativo. Entonces los test van a hacer más hincapié en el razonamiento numérico que tengamos, en la capacidad de atención y en que uno sea muy detallista con las cuestiones de números. Entonces va variando en función a qué puesto. Si soy atención al público se van a evaluar otras cuestiones o si es algo más social también otro tipo de capacidades. Pregunto, ¿se arman un poco los test o se diseñan? Cuando decís de cubrir el puesto, ¿también se tiene en cuenta la cultura de la organización? Exactamente, sí, cada empresa... como hacemos nosotros cuando relevamos información para buscar un perfil laboral, la empresa va a determinar qué aptitudes quiere en un trabajador. Entonces, la persona encargada de los test psicotécnicos va a elaborar una batería de test que puede evaluar todas estas cuestiones que para la empresa son importantes para su organización, digamos.
¿Quién sigue? A ver. Como decía mi compañera, no solamente con un solo test no podemos evaluar a la persona. Tenemos que tener en cuenta, como bien decía Valeria, una batería de test. Entonces, por ahí esto también genera mucho miedo en cuanto al análisis que vamos a hacer referido a estos test. No vamos a evaluar cuestiones de personalidad, sino siempre referirnos al ámbito laboral, las capacidades y las aptitudes que tenga la persona de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Otro aspecto muy importante en relación a esto es poder diferenciar lo que es un psicotécnico, que es lo que se hace en el ámbito laboral, a diferencia de lo que es un psicodiagnóstico, que ya se remite más a lo que sería el ámbito de la clínica, más sería lo que se da en el ámbito del consultorio psicológico. Y otra cuestión importante es que cuando realizamos un psicotécnico estamos evaluando la situación actual de la persona. No es lo mismo una persona que está pasando por una situación estresante o muy angustiante, por ejemplo alguna mudanza, o realmente tenemos que tener en cuenta la desesperación que tiene una persona, o la angustia, la tristeza que le genera no tener un empleo, en el caso de que estén desocupados. Entonces estas cosas también se tienen en cuenta y se ven reflejadas más que nada también en los que son los test proyectivos, que son aquellos en los que graficamos. Por eso es muy importante tener en cuenta que se va a evaluar la situación actual de la persona, este momento que está atravesando. Si en muchos casos lo que sucede también es que se hace una nueva evaluación luego de haber pasado un periodo de tiempo, por ejemplo entre 3 y 6 meses, si se vuelve a hacer el gráfico, podemos ver que pueden establecerse distintos cambios también. Sí, me acuerdo, de hecho nos han pasado en varias ocasiones, me acuerdo un caso de una persona que vino al test y le fue muy mal, se lo veía muy deprimida y en realidad había fallecido un familiar en ese mismo momento, unas horas antes, y la persona estaba tan preocupada por su trabajo que dijo no, tengo que venir al test, y le fue mal en el test. Quizás a veces en esa cuestión tendría que haber llamado y dicho, a ver, tuve un problema personal, a ver si te pueden dar otro día o algo así. Bueno, al final llamó tanto la atención el test que no le había ido muy bien que se le volvió a hacer. Claro. Y ahí es donde descubrimos cuál era el motivo que le fue mal la primera vez. Por eso es muy importante tener en cuenta estas situaciones, de lo que le está sucediendo a la persona en ese momento determinado. Bien. Muchas de las consultas también son de acuerdo a cuánto duran los test. Eso depende, puede depender de cuál va a ser la batería de test que nos van a tomar o si va a ser un solo test. Siempre se recomienda que las instancias evaluativas, ya sea un test o una entrevista, vayamos con anticipación y dispongamos de tiempo para hacerlo. No se puede utilizar el celular, algo que por ahí parece medio vano decirlo, pero sucede. Ni tampoco nos podemos levantar del test porque se nos ocurre o tenemos algo que hacer. O sea, una vez que uno entra al test tiene que posicionarse en que está en una entrevista laboral. Y además que puede ser que tengamos que ir a más de una entrevista, eso nos va a informar el evaluador siempre. Lo mismo sucede con las devoluciones. Muchas veces la duda también que surge es si nos van a dar una devolución de cómo me fue en el test, si me fue bien o me fue mal, qué sucede con el test. No es habitual, pero nosotros, bueno, estando en el ámbito público, tenemos como la responsabilidad de alguna manera de hacer una devolución si lo solicita la persona. No sucede lo mismo en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque el psicólogo laboral, por lo general, está contratado para hacer la evaluación de los test, bueno, hacer un análisis de los test y no para dar una devolución. Así que es probable que tengamos que pagar si queremos ver al psicólogo para que nos dé una evaluación del test. Eso por ahí es la diferencia y la importancia de estarnos como nosotros en el ámbito público. Recién dijiste que el test te vaya bien o mal. Yo creo que en realidad es si uno va bien para el perfil específico que se está buscando. En general no hay en esto un rechazado. Claro, es por eso que le digo que muchas veces a nosotros nos da como eso, a ver si me fue bien, me fue mal, como que nos da ese tipo de miedo que es lo que comentaba por Iván al principio, la ansiedad y los medios que dan los test. Nosotros hemos descubierto personas que no le va entre comillas bien para el puesto específico que nos pidió esa empresa, pero después en realidad el test nos permite descubrir que sí tiene un perfil apto para otra empresa que está buscando personas. Entonces como que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, por ahí también en esa misma pregunta muchos de ustedes se preguntarán
dónde lo busco, cómo hago, o si busco en Google cómo tengo que hacer un dibujo, qué responder, de qué manera me tengo que desempeñar. Y por ahí la respuesta es que no es favorable que busquen en internet respuestas, modelos, los va a confundir más, no va a ser muy más eficiente su test, y en realidad no se aconseja que se busque porque en realidad ya esas respuestas son preestablecidas, no nos ayuda en nada, no es algo auténtico que va a depender del perfil que esté buscando la empresa y si es su perfil acorde o no. Por eso nosotros desaconsejamos que se busque en internet cualquier respuesta de test o demás, o cómo hacer trampa o cuáles son las respuestas correctas, porque no estaría favoreciendo el desempeño de la evaluación. Y en el caso, eso sería un punto. El otro punto, por otro lado, es que un entrevistador, si está capacitado para realizar este test, sea un psicólogo o no, si está entrenado, se va a dar cuenta que ese test está copiado, que miente, como hablábamos recién, o que las respuestas no son sinceras, así que de nada sirve que estemos mirando otros ejemplos o demás. Sí, por ahí se recomienda que se practique algunas respuestas, pero en relación a lo que uno sabe y a lo que uno está capacitado, su perfil y demás, pero no copiarse de otros ejemplos. Es decir, que más que descubrir la respuesta y me lo voy a acordar de memoria, voy a hacer exactamente lo que dice, claro. Sí está bueno uno en la casa hacer el ejercicio, así como uno hace ejercicios de lógica, hacer ejercicios de este estilo, como para ir practicando y uno estar más aceitado en el momento de la evaluación verdadera. Exacto, sí. Lo mismo sucede también en el caso de que muchas veces hacen estas técnicas de forma grupal. Siempre estar pendientes de nuestra hoja y no mirar la hoja de la otra persona, porque no va a servir de nada copiarme del otro que también lo está haciendo. Exacto. Bueno, como la instancia del test es una instancia de evaluación, nosotros lo que sugerimos es que, como todo lo que estamos contando acá, se posicione la persona en esa instancia que está siendo evaluada. Entonces, tanto cuando viene el test como cualquier entrevista, digamos, una de las cosas que se miden son aspectos actitudinales, es decir, cómo viene la persona, cómo se comporta, bueno, cómo se comporta durante la instancia de la entrevista, un poco las cosas que ya comentaron las chicas, el tema de no usar el teléfono, es decir, de su actitud frente a la instancia de evaluación. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Y después por ahí comentarles que nosotros, en general, no solamente nosotros, sino que en general, las instancias de test psicotécnico después se complementan con alguna entrevista individual o grupal en donde se puede conocer a la persona. Es decir, esto es muy importante porque por ahí, como dicen las chicas, la instancia del test es una instancia, digamos, particular, que se da en un momento dado en donde a uno le pueden aparecer ciertas cosas que quizás después lo despejamos en la entrevista individual o grupal, donde conocemos a esa persona. Por eso también no es válido copiarse o tomar respuestas así de internet, que uno diga, bueno, voy a poner esto porque es lo más adecuado, porque después finalmente nosotros se termina dilucidando y conociendo cómo es esa persona y qué cosas o qué aspectos, digamos, van a servir en definitiva para el perfil que estamos buscando en ese momento. ¿Eso todo? Eso es todo. Me parece, a ver, bueno, vamos a empezar a despedirnos, no sé si algunas conclusiones como despedida. Personalmente creo que lo que concluyo acá, bueno, que está bueno practicarlo, que hay que tomárselo en serio, ¿no? No tener miedo, o sí, genera miedo, genera estrés. De hecho, algunas de estos test están hechos para generar estrés a propósito y ver cómo uno se desempeña ante el estrés. Pero bueno, hay que darle para adelante, se puede practicar, por lo que veo, no hay que tomárselo en broma. Nos ha pasado muchas veces que las personas no se lo toman en serio, entonces empiezan a hacer chistes como parte de... Hay test que son dibujos, ¿no? Y el dibujo lo hacen como si fuera una historieta, un chiste, y a veces eso no funciona muy bien, ¿no es cierto? Así que bueno, hay que tomárselo en serio. Y en base a eso también no enojarse, porque muchas veces pasa que la gente se enoja ante estas instancias. Y eso también refleja algo negativo a la hora de alguien que nos está evaluando,
si nosotros presentamos un enojo porque que es un test o porque me lo van a hacer, o bueno, lo que decía al principio de que uno piensa que van a indagar cuestiones íntimas de la persona. Entonces también tener una buena actitud frente a un test. Sí, nunca perdamos de vista en última instancia que si tengo una mala predisposición para un test, una entrevista, que son un par de horas, un día, ¿cuál actitud voy a tomar para el trabajo? Que voy a estar todos los días, muchas jornadas laborales, digamos, ¿no? Bueno, de mi parte, eso es todo. No sé si tiene que agregar algo más. Listo, nos despedimos entonces. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy en Encuentro de Trabajo. Esperemos que les haya gustado y lo compartan para que la comunidad crezca. Si quiere ver los capítulos anteriores, ponerse en contacto con nosotros o formar parte de nuestra red, puede encontrarnos en nuestro blog, encuentrodetrabajo.blogspot.com, en la página de Facebook, Encuentro de Trabajo, en el Twitter, @encuentdetrabajo, en la comunidad de Google y en nuestros canales de YouTube, iTunes y Vox como Encuentro de Trabajo, por mail a encuentrodetrabajo@gmail.com, por teléfono al 299-4891-116 interno 144, en nuestra dirección, esquina Intendente Pons y San Martín de la ciudad de Centenario, Neuquén, Argentina, o simplemente escriba podcast Encuentro de Trabajo en su buscador favorito. Hasta la semana que viene. Gestión Bertoldi. Hacemos realidades.